Ya, ahí está. Estamos entonces con la grabación. Eh, lo que lo que yo requiero aquí es que usted vaya prestando atención. Estaríamos en el estudio, de acuerdo a esto, en el estudio número 15. El estudio número 15. A mí se me olvidó decirle, dentro de la... Bueno, después comparto con usted mejor eso, al final. Dentro de los estudios que estamos llevando a cabo, este sería el estudio número 15 de la carta de Pedro, que tiene 5 capítulos. Y en 4 capítulos, ya un poco más, estamos avanzando al estudio número 15. Y vamos a estudiar unos versículos que son relativamente difíciles muchas veces de entender. Son complicados, porque la situación hace que estos versículos sean un tanto complicados. Espero que me estén escuchando bien. Es un tanto complicado. Entonces veamos. Dice en 1 Pedro 4, 6 al 11. Acuérdense que la vez pasada estudiamos el mismo capítulo 4 del 1 al 5. Dice, vamos a leer el texto, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Una vez más pronuncia esa idea de muerto y explicamos el contexto de los otros, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y aquí acuérdense, yo le hablé que la palabra predicación no significa necesariamente predicar el evangelio, ni evangelizar, pero aquí especifica que fue predicado el evangelio a los muertos. Y aquí no habla, o sea, aquí los muertos que a los cuales se refieren, no se refieren a los que desobedecieron en los tiempos de Moisés. Aquí está hablando a los muertos para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Todo eso es difícil de comprender. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. También este versículo es complicado, porque estamos hablando de la época de Pedro y de los apóstoles, el primer siglo, y han pasado más de 20 siglos, un poquito más de 20 siglos, y las cosas siguen igual. Entonces cuando dice el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué tan cerca estaba? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, o sea, un amor fervoroso, un amor cálido, un amor comprometido, porque el amor cubrirá multitud de pecados, operados los unos a los otros sin murmuración. O sea, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, está hablando de que debemos servirnos, porque ministrar significa servirnos los unos a los otros, conforme al don que Dios nos dio, porque los dones espirituales han sido dados para que los miembros de la iglesia se sirvan unos a otros dentro de la iglesia. El evangelismo está fuera de la iglesia y también podemos usar los dones para eso, pero los dones principalmente han sido dados para que para cumplir los propósitos dentro de la iglesia. Y aquí vamos a ver algo importante. ¿Qué entendemos por iglesia? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y ahí empezamos según, porque dice aquí claramente que si a uno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y realmente dentro del compartimiento del cuerpo de Cristo hay muchas personas que hablan de lo que creen, de lo que les parece, de lo que interpretan, de lo que miran, de lo que les acomoda. Muchas veces la palabra de Dios está siendo acomodada por las personas para satisfacer su visión personal. Pero aquí dice, si tú vas a hablar, habla conforme a las palabras que Dios da. Y ahí vamos a ver cómo puedo entender cuáles son las palabras que Dios da. Ministre conforme al poder de Dios, dice además, ministrar conforme al poder de Dios, o sea, no forzando las cosas. Si los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu, y si hay alguien que tiene un don de sanidad y este no se manifiesta, no se manifiesta. Entonces la gente forzar las cosas, incluso algunas veces hasta simular. No, los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu. Algunas fluyen constantemente a cada rato y otras se manifiestan puntualmente para cosas en particular. Para que entonces sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las cosas que debemos tener muy claro y presente es que Dios no tiene el propósito de arreglar este mundo. Dios no tiene el propósito de que las cosas en este mundo se arreglen para
que las personas estén mejor. Dios dice que va a ser un nuevo mundo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Y las cosas que vienen están proyectadas, como lo vamos a ver, a la destrucción completa de las cosas ya existentes para hacerlas nuevas. Por tanto, el propósito de Dios no es estar arreglando cosas. Los dones espirituales son para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios, podamos hacer la tarea que Dios nos encomendó. Los dones espirituales son herramientas que Dios nos da para que podamos cumplir con las órdenes que nos da, con aquellas dirección, tareas que nos encomienda, que son tareas que por la forma de ser no siempre pueden hacerse de forma natural, son situaciones naturales. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos que entender, primero, que Dios no tiene la intención de preservar este mundo, sino cambiarlo, hacerlo algo nuevo, y que los dones espirituales son para ayudarnos a realizar las tareas que Dios nos encomienda. Entonces, el gran propósito de Dios dentro de nosotros, que trasciende, es formar el carácter de Cristo. Entonces, cuando los dones se nos han sido dados para volver a decir el cuerpo de Cristo, no es con la intención de preservar. De hecho, su cuerpo, como el mío, ya yo lo puedo ver en carne propia, se va desgastando. Y muchos de los que están aquí, de alguna manera, pueden estar sufriendo enfermedad o alguna cosa. Y vemos que los signos de la vejez van apareciendo en nosotros, y las limitaciones también. Entonces nuestro cuerpo va insensiblemente a la muerte, por lo tanto no se preserva. Lo que buscamos es que la conservación, la gente busca es preservar la vida, y muchos buscamos preservar una buena calidad de vida, y es lo que le pedimos a Dios. Pero Dios no está preocupado en preservar nada, ni siquiera nuestra vida, porque el cuerpo nuestro ya está destinado al envejecimiento y al desgaste que termina con la muerte. Por lo tanto, cuando Dios los ministra, cuando Dios nos da los dones para que nos ministremos uno a otro, para que seamos bendición uno a otro, es con el propósito de que Dios tiene que formar el carácter de Cristo en nosotros y ayudarnos a poder realizar las tareas que Dios nos da. No hay una intención de eso. Entonces, ni Dios quiere preservar el mundo, ni Dios quiere preservar nuestra condición como está, ¿no? O sea, que seamos eternos viejos, ¿no? En el versículo 6, nuevamente se hace referencia a la predicación a los muertos. Y es importante entender que la palabra predicación no es igual a evangelización. Como algunos lo entienden, predicar según la RAE es publicar, hacer patente algo. Y el evangelio según la RAE significa la buena nueva. Entonces, ¿qué buena nueva se les dio a los muertos y a qué muertos? ¿Se les puede dar buena nueva a los muertos? ¿Tienen alguna esperanza los que están muertos? Son preguntas que nos hacemos y que son importantes. Preguntas súper importantes. Bueno, ¿los muertos tienen alguna esperanza? De hecho, había un grupo de hermanos que se bautizaban por los que ya habían muerto. Entonces, de hecho, yo entiendo que dentro de algunas personas están los testigos de Jehová, perdón, los mormones creo que se bautizan por los muertos, en su fe, en lo que ellos creen. Entonces, produce aquí el asunto de hablarle a los muertos, predicar, pero aquí, a diferencia de la otra, dice predicar el evangelio, que Jesucristo predicó el evangelio a los muertos. Y eso es súper importante. Bueno, los muertos, ¿hay alguna segunda oportunidad? ¿Qué buena nueva se les puede dar a los muertos? ¿Y a qué muertos específicamente? En el anterior versículo que estuvimos hablando de los muertos, aquellos que en otro tiempo, en los tiempos no desobedecieron. Y eso ya lo tratamos. ¿Cuál es la idea? Otro tema que se refiere al apóstol Pedro, que también es al tiempo del término de todas las cosas, y que al decir se acerca, trae confusión de algunas personas, porque ya han pasado más de 2000 años o más de 20 generaciones de personas más, porque las generaciones, si yo lo estoy sacando a 100 años de vida por persona, pero muchas veces la gente vive menos, una generación tal vez tiene un promedio de 80 años, entonces serían más de 20 generaciones desde el tiempo en que el apóstol Pedro pronunció estas palabras, y aparentemente todas las cosas siguen igual. Entonces, cuando el apóstol dice, se acerca, entonces, otro tema que hay que conocer, discutir. Luego tenemos la orientación de parte del apóstol de cómo ejercer correctamente los dones y misterios que cada uno ha recibido de parte del Señor y del Espíritu Santo. Ahora,
Veamos el versículo 6. Lo vamos a ver en varias versiones. Vamos a ver en Reina Valera, en Dios habla hoy, y en la versión lenguaje sencillo. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, algunos piensan que eso de ser juzgado en la carne, está hablando refiriendo a aquellos mártires que recibieron persecución y que fueron muertos a causa de lo que creían, pero que murieron, y algunos de ellos murieron sin haber participado de la predicación de Cristo. Vamos a leer la versión de Dios habla hoy. Pues aún a personas muertas se les anunció la buena noticia, para que pudieran vivir en el espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Entonces aquí está hablando de que en este mundo esas personas, por su fidelidad a Dios, sin haber sido necesariamente, o sea, que haya vivido en la época de Cristo, sino que antes. Porque muchas veces nos preguntamos, es una pregunta válida, ¿qué pasa con los muertos que no conocieron a Cristo? El tema que vamos a tratar ahora también. ¿Qué pasa con toda esa gente que murió sin haber tenido la oportunidad de entregarse a Cristo años atrás? ¿Qué pasa con los muertos que no aún ahora no han conocido a Cristo? ¿Y qué pasa con los muertos que morirán después de nosotros y que tampoco mejor van a conocer, no han oído hablar de Cristo? Es una pregunta que hoy día temas que hoy día vamos a tratar y que son temas complicados, que tienen múltiples versiones, pero la idea mía es dar algunas luces bíblicas. No, yo le vuelvo a decir, yo no intento agotar los temas. Soy una persona que también estoy en el proceso de aprendizaje por Dios y descubriendo cosas de la Biblia. Pero hasta lo que yo veo en la Biblia, yo le puedo comentar a usted qué es lo que se visualiza. Ahora vamos a leer el mismo texto en el lenguaje de la Biblia, del lenguaje sencillo. Eso BLS significa Biblia de lenguaje sencillo. La DHH significa Biblia, Dios habla hoy. Y la EBB 1960 significa versión Reina Valera 1960. Entonces, vamos a leer la tercera, el tercer párrafo. Dice, porque para eso os anunció Cristo, la buena noticia, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, su espíritu pueda vivir con Dios. Este es muy interesante porque aquí dice, ya conforme al hombre, aquí tiene una visión bien, o sea, que las cosas van a ser juzgadas todos nosotros conforme a lo que hicimos en vida, o sea, aunque dice en este mundo han sido juzgados en el cuerpo, el otro texto dice, aunque en este mundo hubiesen sido juzgados en el cuerpo, ¿verdad? Entonces Dios va a juzgarnos a nosotros y por vivir. ¿Por qué? ¿Acaso la vida no es por Cristo? Veamos. Este texto no ha sido fácil de entender, ni de interpretar, porque según entendemos por la misma Biblia, el mensaje del Evangelio del arrepentimiento para la salvación solo está destinado a los que en vida lo han recibido. Pero también surge la pregunta, ¿qué pasa con las millones de personas que murieron antes de que Jesucristo viniera con la buena nueva, el Evangelio de salvación? Entonces, nosotros entendemos por la misma palabra de Dios que el Evangelio de Jesucristo está destinado no a los muertos, sino a los vivos. Y veamos lo que pasa, veamos lo que dice. Ahí dice. Entonces, es lo primero que nos vamos a enfrentar. Bueno, leyéndolo, el texto dice que el Evangelio fue predicado a los muertos. Veamos algunos textos y de la manera que está establecido que los hombres, y veamos algunos textos, y comillas, dijo, algo, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, eso está en Hebreos 9:27, o sea, la Biblia establece que los muertos mueren una sola vez y después viene el juicio. No habla de segundas oportunidades, no es que las personas que mueren tienen una segunda oportunidad. Por tanto, esa palabra que dice que el Evangelio fue predicado a los muertos tiene que tener un propósito diferente a que las personas se salven. ¿Qué se anunció? ¿De qué manera se anunció eso? Tiene entonces una intencionalidad diferente a que las personas sean salvas. Entonces veamos, este texto no nos habla de segunda oportunidad después de la muerte. No existe en la Biblia algo que diga que existe segunda oportunidad. Veamos, vamos a leer Lucas 16:22, que es el
del 28 al 31. Lo vamos a entender un poquito más en la lectura, que tiene que ver con el rico Lázaro. Una de las cosas que tenemos que entender es que esto no es una parábola. Si usted va a la Biblia, los autores, los escritores, no hablan de la palabra rico Lázaro. Normalmente Jesucristo no da nombres en sus parábolas. En esta historia en este relato da un nombre, Lázaro. No dice hijo de, solamente Lázaro. A rico no lo nombra, por su nombre, pero a Lázaro lo nombra. Entonces, voy a leer la parte que nos interesa, que ustedes saben que las condiciones en que Rico tenía abundancia y que Lázaro estaba ahí cerca de las puertas de su casa pidiendo comida y probablemente no se le prestaba mayor atención, pero la conoció. Dice, aconteció que murió en el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Súper importante porque esto nos da una luz de lo que pasa con los muertos después con las personas después de muertas. Dice, hay un lugar que llevan algunas, que van a esperar el juicio de algunas personas, llamado el seno de Abraham, donde la persona espera el juicio de Dios en descanso, en paz, en tranquilidad, en una forma, no sé, puede ser acogedora, no tengo idea, en un estado de que el alma encuentra descanso, pero no tiene cuerpo, está esperando el juicio de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Recuérdense que va a llegar el día en que Dios va a tocar una trompeta y los muertos se levantarán de sus tumbas, o sea, saldrán del lugar donde están. Eso quiere decir, para comparecer frente a Dios. Todos. No importa si tú conociste a Cristo o no, todos vamos a pasar por el juicio de Dios y vamos a ser juzgados por las cosas hechas, por las obras con las cuales vivimos. Y vamos a ser justificados por fe, no por obra, por fe. Somos condenados por obra, pero justificados por fe, la fe en Jesucristo, que nos salva. Pero el juicio de nosotros es por obra, lo que hicimos. Y la justificación, el hecho de que Dios lo justifique y nos declare justo, es por fe en Jesucristo, no por obra. Porque no hay obra buena que usted pueda decir compense las malas. No existe. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por ese camino del balanceo de obras, de que unas obras, como plantean así, en la balanza, que pone las cosas buenas y las cosas malas, y que ojalá la balanza se incline hacia las cosas buenas, no es así. No, el juicio de Dios no pasa por eso. En la balanza, todo se va hacia el lado malo. Nuestras buenas obras no sirven para eso. De hecho, usted debe entender como hijo de Dios que las obras buenas que usted puede hacer, o las buenas obras que usted puede hacer, son producto de su fe en Cristo, son la consecuencia de haber creído en Jesús, son la consecuencia de amar a Dios, de seguir a Dios. No son una búsqueda de buenas obras para alcanzar un propósito. Si tú o alguna persona tiene ese pensamiento en su mente, la buena obra pasa a ser considerada deudora y no acreedora, o sea, acreedora y no un débito, una cosa que se suma a ti, sino que es algo que se te considera un crédito, o sea, algo que va contra ti. Por eso las buenas obras son el fruto de andar en la vida por fe. Entonces, los que se han convertido a Cristo, las buenas obras son el fruto de la motivación de amar a Cristo, del cambio que hace Dios en el corazón. Dice, y en el Hades, y murió el rico y fue sepultado. Entonces dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, o sea, esperar el juicio en un lugar que se llama seno de Abraham. Dice, y el rico fue llevado al sepulcro, al Hades. Aún dicen infierno, pero el infierno no es ese, es un lugar donde se espera, sepulcro, Hades. Dice, y en el Hades, en ese sepulcro, el lugar donde lo llevaron, alzó los ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y aquí hay algo importante. O sea, las personas que ya están, digamos, con su vida condenada, cuando llegue el juicio de Dios ya va a venir la condenación. Están esperando ese juicio en tormento.
Y dice, y el tormento de que están sufriendo son las consecuencias de tener conciencia de lo que hicieron, de cómo vivieron y cómo están sin Dios. Y ahí están esperando el juicio de Dios. Entonces dice que alzó los ojos y a lo lejos vio a Lázaro, dijo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es sorprendente, porque de alguna manera esos dos lugares son visibles. Entonces dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El hombre aparte no tiene mucho, no está muy consciente de lo que está pidiendo, porque el agua no hay agua. Para que él le está pidiendo tal vez el agua del espíritu, algo que le dé alivio a su ser que está siendo atormentado. Pero dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y las haces males, pero ahora es consolado y tú atormentado. Y esto no tiene que ver con que los ricos se van al infierno y los pobres y miserables van al cielo. Hay ricos que van a ir al cielo y pobres y miserables que están en el infierno. Tiene que ver, está diciendo, que cada uno actuó conforme a eso. O sea, el rico vivió una vida disoluta en sus bienes, no considerando nada, incluso tal vez nunca fue un buen benefactor de Lázaro que estaba ahí, que no podía haber tomado a Lázaro, haberle cuidado su sería, haberle dado un lugar para que viviera, porque tenía las condiciones para hacerlo, pero nunca lo hizo, no le importó. Él vivió en su propio mundo de disolución. Entonces, bueno, ahora disfrutaste de los bienes en una vida disoluta, ahora está esperando el juicio de Dios en estas condiciones. Y las animales, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, no por ser rico, sino cómo vivió. No debemos pensar que toda persona que tiene bienes es una persona mala, abusadora. No, eso no es cierto. Como tampoco no podemos pensar que todos los pobres, por ser pobres, son virtuosos. Esto se trata de cada uno. Ahora, que existe una gran masa de gente que vive enamorada del dinero, como dice Rey de todos los males, el amor divino, es verdad. O sea, son más los ricos que están en una condición de ser malos en el sentido de vivir para ellos, no, algunos hacen su riqueza a costa de las personas, del sufrimiento de la gente, no pagan los buenos salarios, los salarios que corresponden a sus empleados por la ambición, y todo eso es una realidad. De hecho, la Biblia habla, hay de vosotros ricos que hay retenido el salario de vuestros empleados y no les pagan a tiempo y que el juicio está, es verdad. O sea, pero no todas las personas, esto es una cuestión de personas. A cada uno se le dio en este mundo algo que administrar. Somos administradores de los dones talentos, de nuestros bienes y de nuestra vida. Todo lo que tenemos se nos dio de parte de Dios. A algunos se les dio más y a otros menos. Y la Biblia también dice que al que se le dio menos, dice que si a lo poco eres fiel, te pondré lo mucho. Es muy complicado administrar bien las cosas en la vida. Te ves rodeado de situaciones que de alguna manera te pueden llevar al egoísmo, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, hay gente que la Biblia dice que es bueno que tú en lo poco seas un buen administrador. Entonces, a cada uno de nosotros se nos dio una administración, y eso está claramente detallado en la parábola de los talentos. Y resulta que, contrariamente a lo que pensamos, el que tenía menos fue el más mal administrador, que el que tenía más fue el mejor administrador. O sea, no siempre es coincidente que el que tiene más es malo o el mal administrador. No siempre. Nosotros no conocemos los corazones de las personas. No conocemos el corazón del pobre y el corazón del rico. El único que conoce el corazón de cada persona es Dios. También hay una advertencia a los ricos de que cambien su actitud, que sean generosos con sus trabajadores, respetuosos, que los traten con dignidad porque están condenados al infierno. Y hay una advertencia muy clara ahí, sobre todo de Pedro y en el Antiguo Testamento también. Pero vuelvo a insistir, nadie conoce el corazón de las personas. De hecho, a nosotros se nos enseña que cuando hacemos algo por alguien nos estemos tocando campana para que todo el mundo nos vea. Y hay mucha gente que en el silencio hace cosas por el bien de las otras personas. Y veamos,
Además de todo esto, hay una gran cima. Fíjense bien que la palabra cima está escrito con S y no con C. Si la palabra cima estuviera escrita con C, significaría la parte más alta de una montaña. Pero como está con S, significa la parte más profunda de un abismo, de un hoyo, de un abismo. Entonces, es interesante que una misma palabra pronunciada igual y con una letra de diferencia, una C y una S, indica la antípoda, algo totalmente contrario. Entonces, cima, o sea, hay un abismo, está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, que le envíes, está hablando de Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Para poder tratar este tema del rico es algo bien profundo, no tengo tiempo ahora, pero realmente la preocupación que tiene ese hombre por sus hermanos tiene relación a sí mismo, porque él pervirtió en su vida a sus hermanos llevando una vida disoluta, y fue el ejemplo que les dio. Por lo tanto, sus hermanos iban a seguir el mismo ejemplo, y de lo cual él también un día tendría que dar cuenta. Por lo tanto, sus pecados están aumentando, aún muertos, por la vida de sus hermanos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Como también nuestra bendición se aumenta por lo que dejamos como herencia, cuando aún estando muertos. Aunque eso no nos sirva este juicio de Dios. Pero la Biblia dice que a cada uno se le dará el premio según lo que haya hecho. Eso sí, lo que hayamos hecho también nos sirve para saber cómo Dios nos va a premiar, entre comillas, como dice Pablo, pero no para salvarnos. Dice, porque tengo 5 manos, dice, a Abraham, y dice, pero, Abraham les dijo, a Moisés y los profetas tiene, o sea, la palabra de Dios, óiganlos. Se predicaba todo el tiempo en la sinagoga y esa gente existía. Él entonces dijo, no, padre, Abraham, pero si alguno fuere entre ellos, entre los muertos, se repetirá. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es súper importante eso, perdonen que me detenga un poco más de tiempo en esto. Ahí está diciendo que sus hermanos, como él, asistente a la sinagoga, yendo todos los domingos a escuchar la palabra de Dios a la sinagoga, a escuchar las exhortaciones de Moisés y de los profetas, no estaban ni ahí con Dios ni su palabra. Que eso también se ve ahora en la iglesia. Por eso, aunque parezca duro lo que voy a decir, mucha gente que asiste regularmente a la iglesia los domingos va a irse al infierno. Y no porque lo diga yo, sino porque es algo aquí claramente está diciendo, oye, a Abraham y a Moisés y a los profetas, óiganlo. ¿Y cómo oírlo? Si eso está muerto, no, porque son predicados domingo tras domingo, perdón, en este caso sábado tras sábado, en la sinagoga, exhortado y leído y ceremoniosamente y religiosamente los judíos están al tanto de las leyes, pero no escuchar. O sea, una persona puede estar asistiendo a una iglesia, una persona puede estar en una comunidad cristiana y su vida no refleja nada. Por eso Jesús llega a un punto que dice, apartado, nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Pero ¿cómo? Si nosotros estuvimos en medio de la gente cristiana, eso no significa nada, hermano. Que la gente asista a la iglesia no significa nada. Dios conoce a cada uno. Hay muchas veces hipocresía en las personas que participan, porque como en las religiones paganas, en las religiones que no son Dios, todo tiene que ver con una cuestión media política, con una cuestión social, de apariencia, porque muchas veces asistir a la iglesia es bien mirado. Entonces, este rico refleja algo, él asistió con su hermano domingo tras domingo, por lo tanto, él conoce el pensamiento de sus hermanos no están ni ahí con escuchar a Moisés y los profetas, como también hay muchos creyentes que en la iglesia no están ni ahí con el sermón y con la palabra que se predica domingo tras domingo, no les da lo mismo, no van con un hambre de Dios, no les interesa, van por cumplir, van de manera religiosa, y algunos van para criticar lo que se dice. Entonces dijo, Abraham les dijo, si no oyen a Moisés a los profetas, tampoco se procederán, aunque se levantare de los muertos, aunque algunos se levantaran de los muertos, sí, es una realidad. Puede ser el impacto inicial, pero después andarían buscando una justificación. No, es que esto no es el muerto, tiene que ser un fantasma, cualquier cosa. O sea, siempre el hombre que no quiere oír, no va a oír, aunque tú le muestres toda la evidencia.
El tema de Abraham, de Rico y Lázaro, es para hacer todo un temazo. Tal vez lo tome después, lo retome después, más detalladamente, porque es una cosa que trae mucha luz de lo que ocurre con los muertos, pero no es el momento. Pero tome lo que estamos viendo ahora. En el relato, que no es una palabra, eso debe entenderlo, sino es un hecho real que ocurrió y Jesucristo está relatando. Del rico y Lázaro se establece que el rico no se le da una segunda oportunidad para arrepentimiento. Y en cuanto a la petición del rico para que vaya uno de los muertos a advertir a su parentela de evitar terminar en el lugar del momento en que él está, que no es el infierno, sino el lugar de espera del juicio, llamado sepulcro, Abraham le responde que la respuesta a los vivos está en la escritura, dada por Moisés y los profetas. O sea, no es, no, a los muertos no se les dio la facultad de predicar, ni visitar a los vivos. Los muertos están en un lugar. Ahora, ¿podrían salir de ese lugar? Para Dios no es imposible. Digo, a lo mejor Dios lo puede enviar a visitar a alguien, no sé. Yo no sé, de eso está la búsqueda de Dios, pero en el lugar donde están no pueden salir. Ahora, no pueden salir porque ahí está. Ahora, Dios lo puede hacer salir. ¿Podría ser? Yo no lo sé. Yo no sé si en algún momento una persona muerta puede salir de ese lugar encomendada por Dios a una tarea particular. No lo sé. No lo sé. Es muy sorprendente porque ¿podría un demonio cumplir con el propósito de Dios? Sí. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque en el relato de Acab, cuando llama a Micaías, que el profeta, para decirle, dice, Micaías dice, vi yo los ejércitos de Dios a la derecha y a la izquierda de Dios. Y Dios dijo, ¿quién irá e inducirá a Acaz para que vaya a la batalla y muera? Y uno decía una cosa, dice la Biblia, y otro decía otra cosa. Y dice, y de repente se paró frente a Dios un espíritu, y que le dijo, un espíritu de mentira. Y dice, y yo iré y lo convenceré porque seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. La mentira es del diablo, por lo tanto ese no era un espíritu de Dios, era un espíritu diabólico. Ambos ejércitos estaban frente a Dios, porque quiera o no, o le guste el diablo o no, Dios es el rey del universo, Dios es Dios por sobre todas las cosas. Entonces Dios le dice, anda, ciertamente lo hará, lo convencerá. O sea, un demonio le dice a Dios, yo haré lo que tú quieres que se haga. Sería espíritu de mentira. Por lo tanto, Dios es el soberano y todo el universo responde a él, aún el mundo espiritual demoníaco. Tiene que obedecer a Dios. Es lo que debemos entender todos los creyentes. Y que Dios usó en ese instante un espíritu demoníaco, porque Dios no es de mentira, ni los que sirven a Dios son de mentira. Dije, yo seré un espíritu de mentira en boca de su profeta. Ahora, que una persona podría salir del lugar donde están los muertos y que Dios le encomendase tal vez a alguna, podría ser, yo no lo sé, pero no es a través de invocaciones a los espíritus, a través de personas. No, eso no es posible, no lo es. Dios trata con dureza al que practica la hechicería y el culto y la invocación de los muertos. No se puede hacer. Pero para Dios no es posible. Podría ser que no, porque hay momentos que algo ocurrió, que yo no estoy inventando algo. La Biblia lo dice que cuando murió Jesús, muchos muertos salieron de sus tumbas y anduvieron por la ciudad caminando. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que hicieran eso, para testimonio. Dios los envió a caminar por la ciudad, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, para Dios hay muchas cosas que son posibles, pero en los términos de Dios. Dice, aquí hay un muerto que está ahí el relato bíblico del Evangelio, ¿verdad? Entonces, sí es posible que pudiera salir un muerto desde ahí, porque ya ocurrió con lo que ocurrió con Jesús, pero porque Dios tiene un propósito. Esos muertos siguieron, volvieron al lugar y no dice que haya mantenido vivo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, dice 1 Pedro 1, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. O sea, la fe es la salvación de vuestra alma, hasta 1 Pedro 1. Pasaje nos diga que el punto crucial de nuestra salvación es la fe en Dios, cuya fe se hace visible en Jesucristo. O sea, nuestra fe está puesta en Jesucristo. Lo que salva a alguien es la fe. Obteniendo el fin de vuestra fe es la salvación de vuestra alma. Es la fe. En este caso puntual nosotros, la fe en Cristo. ¿Verdad? Y dice, crucial para la salvación es la fe en Dios,
cuya fe se hace visible en Jesucristo y su mensaje de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. Y los muertos ya no están sujetos a la fe. Los muertos ya no viven por fe, o sea, no están ahí, o sea, viviendo, sino están ahí por fe, ya que sus almas están siendo testigos del mundo espiritual en el que están esperando el juicio. Ya ven la realidad del mundo espiritual, ya ven a Abraham, ya ven el lugar donde están. O sea, ya no es por fe, ellos están ahí visiblemente, no hay fe. Con respecto a qué pasa con los millones de personas que murieron sin haber tenido la oportunidad de conocer y andar en el Evangelio de Jesucristo para salvación de sus almas, veamos lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es la que tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Vamos. Veamos Romanos 12, 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está hablando de los muertos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí empieza algo importante, lo que le acabo de decir yo. La gente va a la iglesia y se identifica con Cristo, pero no son hacedores de la palabra, no bien. La fe, dice, la fe sin obra está muerta. La fe se manifiesta en acciones. Todo, si Abraham no hubiese obedecido a Dios y hubiese llevado a su hijo para ser muerto en sacrificio, no habría ninguna manifestación de fe. Si Abraham no hubiese salido de la ciudad donde estaba, que no era Ur, porque ya no estaba, ¿no? Ahora no me acuerdo de la ciudad, que tenía el nombre de su hermano muerto, no habría salido de la ciudad a conocer la tierra que nunca él poseyó, porque fueron las generaciones posteriores, pero vio la tierra que Dios le prometió, Canaán. Eso no haría sido un acto de fe. Dice que por fe Dios le creyó y conoció la tierra. O sea, la fe tiene que ir acompañada de acciones. Entonces aquí dice, porque no son los oidores de la ley, o sea, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué? Porque actúan por fe. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, escuche esto, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, esta gente está sin palabra de Dios, sin Cristo, sin ley, y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ojo del lo que está diciendo, que van a presentar defensa por su razonamiento, por su fe. Veamos, y dice, ante Dios, van a ser juzgados sin ley. Y ahora veamos lo que lo acabo de leer, lo leí en el Reino de Valera. Vamos a leer la Biblia de lenguaje, la Biblia latinoamericana del 95, que nos da un poquito más de entendimiento. Dice, quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados, o sea, sin que se hable de la ley. Los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen, que lo mismo es lo que le dice a Jesús a aquello, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Hacedor de maldad. O sea, la fe en acción, no en pensamiento. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos, o sea, los que no tienen ley, cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones, o sea, eso es fe. Cuando dice está grabado en sus corazones, fe. Y serán juzgados por su propia conciencia, y lo acusará o lo aprobará su propia razón. El día en que Dios juzgue a los más íntimos de las personas por medio de Jesucristo. Es lo que dice mi evangelio. O sea, estas personas que murieron, muchas de las personas que no conocieron a Dios, o sea, que no conocieron el evangelio de Jesucristo, andaban por fe en el Dios que no conocían. Y su vida, dice, todos son juzgados por sus conciencias. Toda persona, dice aquí, ya sea creyente o no creyente, ya sea que tenga ley o sin ley, tiene una conciencia dada por Dios del bien y el mal.
Una persona en esos tiempos donde había tanta muerte, que asesinaba a otro, tenía plena conciencia que asesinar era malo, aunque no hubiera ni una ley que quiera, si matas, no. Sin embargo, algunas personas tomaban la decisión de matar y otras personas no. Porque en su fondo, en su corazón actuaban por una fe. Yo tomo esta decisión porque creo que hay algo más grande. Entonces, los muertos que murieron sin Cristo, sin conocer a Dios, serán juzgados por sus obras conforme a su fe en vivir una vida diferente que era lo que Dios puso, como sus obras. Y esto así, porque en su corazón tomaron la decisión a través de su conciencia, de su razonamiento, guiado por el mismo Dios, para que tome la decisión de decir, ¿me voy por el camino del bien o me voy por el camino del mal? Porque dice que escribieron la ley, ellos mismos escribieron la ley de Dios en sus propios corazones. Es muy interesante esto. Entonces, con respecto a los muertos que murieron sin Cristo, van a ser juzgados sin Dios, sin ley, por la fe que demostraron en seguir el camino del bien. Pero no es porque hacían el bien, no es porque hacían el bien porque eran buenos, sino porque frente al espíritu y a la conciencia inspirada por Dios que le revelaba el bien y el mal, ellos tomaron la decisión de seguir el bien, con una ley que está aquí en sus corazones, porque actuaron por fe. Los motivó a algo más allá, que no entendían ni no conocían. Pero cada persona en este mundo toma decisiones. Y frente al bien y al mal, del cual todos somos conscientes, tomamos decisiones. No importa dónde esté. Y eso es lo que está diciendo aquí. Que van a ser juzgados. Dice, quienes pecaron sin conocer la ley, se han eliminado sin que se hable de ellos. Ellos no, cuando ustedes no van a decir, no, es que aquí, mira que hay una ley que tú no conoces, no. Van a ser juzgados porque su conciencia en el día del juicio va a decir, sí, yo sabía que esto era malo, igual lo hice. Y otra vez, yo sabía que esto era malo, pero algo tomé la decisión de seguir este camino. Que es la fe, por eso yo le digo que el punto crucial, donde digo yo que el punto crucial ahí dice, es la fe. No sé en qué parte se lo leí, pero dice que el punto crucial es la fe. Es el punto que dice que, aquí dice el pasaje que nos indica que el punto crucial de nuestra salvación es la fe en Dios. La fe en Dios, aunque tú no conozcas a Dios. Y lo que dice Pablo, cuando está en Atenas. Dice, yo he visto que ustedes son muy religiosos y que tienen una estatua que dice al Dios no conocido. Bueno, dice, a ese Dios que no conoció, pues hay mucha gente, hermano, y vivía en una fe, en una espera de algo que no entendían a qué estaban esperando. Por eso, hermano amado, cuando Pablo empieza a recorrer Asia, se encuentra con gente que se goza porque tienen una esperanza de que debe haber algo mejor. Y cuando aparece el Señor, aparece Cristo, aparece Dios. Es impactante para ellos. Porque era lo que estaban esperando, no tendrían que esperar, pero estaban esperando. Y cuando Pablo llega a Roma, muchos son tocados por el Evangelio. Acuérdense que era un tipo que le decían el aeropagita, que estaba constantemente en el aerópago. Bueno, ahí estaba, esperando. Y muchas personas estaban esperando en el mundo entero que cuando escucharon el Evangelio de Cristo se regocijaron, porque en una fe que no entendían estaban esperando, porque tomaron la decisión de buscar el bien. Ahora, es interesante porque este mismo Pedro en un momento dice que los profetas indagaron diligentemente los tiempos y que muchos se les reveló las cosas de Jesucristo, pero no fueron partícipes de ellas. O sea, no vieron a Jesucristo y todo, pero su fe en lo que iba de venir los salvó. Por eso digo que aquí hay un camino de fe muy importante. Entonces, esta misma fe les traerá justificación y salvación según el Evangelio de Pablo, del apóstol Pablo. Esa fe en decidir ir por el camino del bien, que no significa que lo entendían todo. De hecho, hay mucha gente en la iglesia que camina por fe en Dios y no entiende muchas cosas de la Biblia, no entiende nada, algunas veces no entiende nada, solamente entiende que Dios les ama y que ellos aman a Dios y que Dios es su esperanza. Ustedes dicen, pero son gente muy simplista. Es que la fe es simple. Ahora, si tú quieres, es nuestra obligación, es un llamado
a profundizar en nuestro conocimiento de Dios, eso es bueno. Pero hay personas que no pueden, por muchas circunstancias. Son simples, son gente que cree en Dios, no tiene mucho conocimiento. Aquí entre la gente que ni mucho entendimiento y muchas veces no entiende por qué hace las cosas. De hecho, la mayoría de nosotros que un día aceptamos a Cristo conscientemente, muchas veces no entendimos, solamente fuimos impactados en nuestro espíritu por el Señor y aceptamos a Cristo. Alguna vez emocionados, alguna vez impactados, alguna vez tocado el profundo de nuestro corazón, pero no siempre entendiendo todo lo que estábamos haciendo. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrio y veraz en oración. Este otro es otro pasaje que es difícil de entender desde la perspectiva del tiempo, porque ha pasado mucho tiempo. Y como dijimos, ya han pasado 2000 años desde que el apóstol Pedro dijo esta palabra. Y el fin del mundo no ha llegado. Y 2000 años no es cerca, sino muy distante. Si que pasara ahora el cambio de todas esas cosas, diríamos que son 1000 años muy lejos para nosotros, ¿verdad? Sino muy distante. Después, entonces, ¿cómo debemos entender este pasaje? Sin que suene a justificación. Veamos también el pasaje, y aquí vamos a ver. ¿Por qué? Porque los creyentes cuando son confrontados a este pasaje son chamullentos, o somos chamullentos, porque empezamos como a justificar. No, aquí no se trata de justificar, la Biblia se defiende por sí misma, yo no tengo que defender la Biblia. La Biblia se defiende por sí mismo. Yo no debo defender la Biblia, yo no necesito defenderla. Entonces, cuando dice el tiempo se acerca, oye, han pasado 2000 años y no ha pasado nada. De hecho, eso fue lo que le plantearon algunos disidentes, algunos engañadores que entraron a la iglesia, dice Pedro, y Pablo, pero dice Pablo, que entraron algunos engañadores, y decían, ¿dónde está la promesa que desde que el desordenamiento ha pasado mucho tiempo y no pasará? Y eso que en el caso de ellos haya pasado un poquito tiempo. Veamos 2 Pedro, vale algunos pasajes destacados de 2 Pedro 3, 4, 7, 8 al 15. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este grupo que está cuestionando eso. Y que mucha gente dice. Y mucha gente dice, ¿cómo yo puedo entender este pasaje si dice que el tiempo de todas las cosas se acerca, el tiempo del final de todas las cosas se acerca? Y han pasado 2000 años y no pasa nada. Pero los cielos y la tierra que existen, bueno, toma el versículo 4 y dice, ¿dónde está la promesa de su padre, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, como desde el principio de la creación. Me salto al versículo 7, porque quiero centrarme en lo que estamos conversando, no en otras cosas que trata el apóstol en ese pasaje. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, o sea, la destrucción por fuego de todo, de todas las cosas. Mas, oh amado, el versículo 8, no lloré esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, el tiempo para el Señor no es nada. O sea, 1000 años que para nosotros son 10 generaciones, un poco más, para Dios no es nada. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí entramos en un bucle. Un bucle es un lazo. ¿Por qué? Porque mientras está esperando que los que están vivos se arrepientan, hacen otro, y después eso otro, y así no vamos a terminar nunca. No, no, no. La Biblia dice, y nos da luz también, que Dios está esperando que el número de los convertidos se complete. No sabemos cuáles son los números. También la Biblia dice que cuando el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo, que tendrá el fin. O sea, sí hay momentos de donde para. No significa que esto es indeterminado. Pero Pedro dice, lo que tú tienes por tardanza, para Dios no es tardanza. Ah, pero yo no lo voy a poder ver. Sí, a lo mejor nosotros no lo vamos a poder ver. Acuérdense que el mundo tiene muchos miles de años. Algunos dicen millones de años. Millones, pero yo estoy hablando puede ser que la Tierra tenga millones de años. Pero estamos hablando del momento en que el hombre está en la Tierra y que se ve la Tierra.
son miles de años, muchos, cientos de miles de años. Por lo tanto, 1000 años no es nada para un ser eterno. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, aquí hay cosas que la Biblia trata. Dice, no es que Dios esté retratando su promesa, Dios está dando constantemente la oportunidad a la humanidad, pero vendrá un día en que ya no hay más oportunidad. Y eso depende de que se cumplan condiciones que Dios ha establecido, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, dice, entonces vendrá el fin, y que el número de los escogidos, o sea, de los que son llamados a salvación, se complete. El, 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 el pasaje estudiado, el apóstol, en el pasaje estudiado, eso es decir, en el pasaje estudiado, el apóstol Pedro, que dice que el fin de todas las cosas está cerca, y que en otro pasaje responde al cuestionamiento de un grupo de personas, falsos discípulos, que cuestionan la promesa de la segunda venida de Jesucristo, alegando que todas las cosas están como al principio de la creación. O sea, en un pasaje Pedro dice que está cerca, y en otro dice que Dios no le da su promesa, sino que es paciente. Pero dice que Dios se tomará el tiempo que sea necesario para que el mayor número de personas se salve, o más bien el momento determinado por Dios llegue. En el texto que estamos estudiando dice que el fin de todas las cosas se acerca, pero no dice que el fin del mundo está cerca. Dice el fin de todas las cosas. Mas su consejo no es para que los hermanos que va a dirigir la carta se preparen para recibir al Señor, sino que habla de ser sobrio, que eso es sobrio, templado, moderado, contenido. O sea, no sabemos si esto del fin de todas las cosas se está refiriendo al final del mundo, al final de todas las cosas, porque el consejo que les da, miren, fíjense el consejo que les da, miren el consejo que les dice. Más el fin de todas las cosas cerca. ¿Por qué no le dice, bueno, prepárense para venir al Señor como en otras partes? Dice que como ladrón, aquí no dice eso. Dice, más el fin de todas las cosas cerca. Entonces le dice, en su vida habían sobre y velar en oración. O sea, que esté morando. ¿Y por qué no le dice, el fin de todas las cosas se acerca? Entonces prepárense para la venida del Señor. No dice eso. Dice, entonces, no necesariamente el fin de todas las cosas se podría estar refiriendo al término del mundo, sino que lo llaman ser sobrio, o sea, templado, moderado, contenido. Es una vida correcta, no de excesos. Tal vez Pedro se está refiriendo a que ha empezado el camino hacia la destrucción, o sea, se acerca el inicio del camino a la destrucción total de todo lo que era. Lo cual el mismo Pedro dice que será por fuego que en los tiempos de Dios, y que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Dice que eso vendrá en los tiempos que Dios estableció. Pero al decir se acerca, puede ser que Pedro se esté refiriendo al inicio del cambio total. De hecho, cuando Jesús murió en la cruz se produjo un tremendo cambio en la condición espiritual del mundo. Cuando Adán pecó y Eva pecaron, se produjo un cambio en la condición de la humanidad. El poder, la autoridad fue traspasada del hombre a Satanás. Y durante todo el tiempo, desde la creación del mundo hasta la venida de Jesucristo, que derrotó al diablo en la cruz del Calvario, la autoridad sobre el mundo la tenía el diablo. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tomó la autoridad del mundo y despojó a los principados potestades, según la Biblia, y los exhibió públicamente. O sea, la potestad de todas las cosas está sobre Cristo. Y la Biblia dice que Jesús puso a la iglesia como cabeza de todas las cosas. Y que sepamos cómo actuar es otra cosa. Que tengamos, pero la Biblia dice que puso a la iglesia como cabeza de todo. O sea, la autoridad está en Jesucristo y la autoridad está puesta también sobre la iglesia. Entonces Dios está esperando, dice, y ya, o sea, ese fue un cambio radical, un cambio que cambió todas las cosas. Ah, pero yo no veo, sí cambió todas las condiciones del mundo y de salvación han cambiado completamente. Ahora el juicio, el cambio ahora físico del mundo tiene un punto, que es el fin del mundo. Y ahí no se van a terminar todas las cosas, ahí se va a terminar el mundo entero. Porque la vida de las personas ya cambió a partir de Cristo. Todas las cosas cambiaron, todas las cosas son diferentes. De hecho, está el punto que hay un hito que muchos ya no quieren hablar. Entonces, cuando dice 2000 años
antes de Cristo y después de Cristo. Hay gente que trata de evitar la palabra porque algunos odian hablar de Cristo, porque el diablo entonces dice dice 20 años y no hablan de la era antigua y era moderna, para no decir antes y después de Cristo, pero la gente sigue hablando antes de Cristo y después de Cristo. Ustedes ven alguna vez un programa de National Geographic y cuando se está refiriendo a los tiempos trata de evitar la palabra antes de Cristo y después de Cristo, pero sigue siendo un punto referente que el nacimiento de Cristo marca un antes y después. Eso no lo pueden cambiar, es lo que Dios determinó. Este fuego destructor no necesariamente vendrá del cielo, escuche esto, sino que puede venir desde el mismo planeta a través de bombas desarrolladas por el hombre, que generan una destrucción con energía calórica que puede consumir todo en muchos kilómetros, y que si se usan las miles que tienen los países, la destrucción podría ser planetaria. O sea, esto de la destrucción por fuego puede que sea el mismo hombre que la realice en el tiempo que Dios determine, porque no son una bomba atómica, son miles de bombas que tienen los países, que tienen la bomba. Es que podrían destruir completamente el mundo, y es el temor que tiene mucha gente de ciencia, que hay un loco que desate esto. A lo mejor eso ocurre, a lo mejor el fuego, que es destructivo, va a venir desde el mismo ancho y no del cielo, como fue en Sodoma y Gomorra. Y por último, los versículos 8 y 9, dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, y hospedados los unos a los otros sin murmuración. A la exhortación de ser sobrio se agrega la exhortación de tener un ferviente, muy caluroso, un amor entre los hermanos, entre nosotros. Y el amor no depende de cómo se comporta el hermano, no depende de las cosas que haga. El amor, nuestra responsabilidad es personal, no colectiva. Los mandamientos que nos han sido dados no dependen de cómo actúa el otro. De hecho, a ti te dice que debes amar a tu enemigo, y probablemente tu enemigo no procure tu bien y haga trampa y haga cosas. No, pero la Biblia dice, ámalo. O sea, procura el bien de tu enemigo. Entonces los mandamientos no dependen de cómo se comporte. No, este hermano es agradable, lo voy a amar más. Este hermano es agradable, ya no lo somos. No, aquí no se trata de eso. Porque de eso vamos a tener que dar cuenta a Dios, porque no depende de cómo actúa el hermano. Y algunas veces Dios permite que tu vida tengas una vida con personas que no son agradables para que crezcas como persona y en el amor. Porque el amor, si fuera por eso, tú no tienes las condiciones para que Dios te ame. No la tienes, no cumple las condiciones para que te ame. Entonces, ¿por qué Dios tendría que amarte? Pero Dios te ama igual. Entonces, Dios quiere que seamos igual a Él. Dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Quiere que seamos igual a Él. Y Jesucristo rescata la imagen y semejanza del hombre ante Dios. Entonces dice, debemos amar los unos a otros con ferviente amor, no condicionado a que la otra persona me agrade o no. Recordando que la base del Evangelio es la fe y el amor, ya que el mismo Jesucristo nos enseña que conocerán que somos sus discípulos cuando vean que nos amamos. Además, nos enseña que el amor cubre multitud de pecados, porque nuestra salvación se produce por el amor de Dios al mundo y a las personas de este mundo. Por eso somos salvos, porque Dios nos amó. También exhorta que los discípulos sean hospedadores entre ellos, entendiendo que el hospedaje era una necesidad permanente de los discípulos que se trasladaban de un lugar a otro. Y el apóstol Pedro les indica que esto no se debe realizar quejándose, sino de buena gana y con amor. Dice así, dice, hospedados los unos a otros sin murmuración. Es lo que tenemos que aprender. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Se nos hace responsable de usar nuestros dones para servir. Ministrar significa servir. Y dice, cada uno ministre a los otros, cada uno use sus dones para servir a los otros clientes, para servir a los otros clientes. Los dones nos han sido dados para bendecir a los otros miembros de la familia de Dios.
a los otros miembros de la familia de Dios. Para eso son los fundados los dones, para bendecir a los otros miembros de la familia de Dios. Los dones son para la iglesia, no para afuera, porque ahí se practican los dones. Ahora, hay dones que van más allá, sí, el ministerio que se nos da hacia los no creyentes, el servicio es a los creyentes, y la misión y el evangelismo es hacia los no creyentes, ¿verdad? Ahora, eh, yo, yo puedo hacer un acto de misericordia, darle café a una persona, proveerle para su necesidad. Para eso no se necesitan dones, se necesita una disposición a algo. Entonces, pero los dones son usados dentro de la iglesia. Dice, y debemos ser buenos administradores de estos dones, es decir, saber cómo y cuándo usarlos para que se cumpla el propósito de Dios al manifestarlos. Los dones son manifestaciones del Espíritu y nosotros tenemos que aprender cómo y cuándo usarlos. Cuando dice que seamos buenos administradores, es saber cómo y cuándo usarlos, los dones. Generalmente las cosas que hace Dios son para hacernos crecer como personas, porque ese es el propósito de Dios, y son señales para el mundo. Veamos, uno de los errores más comunes al ejercer los dones es pensar que el uso, escuche esto, de los dones está ligado a un lugar físico donde nos congregamos y llamamos iglesia. O sea, la gente dice, no, yo uso los dones, dice, pero para usar los dones tenemos que tener una iglesia, un templo, un lugar. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo que la iglesia era templo? ¿Quién le dijo a usted que la iglesia es un conjunto de creyentes que están en el mundo que son que aceptaron un día a Jesucristo como Señor y que solamente Dios sabe quiénes son? Porque vuelvo a insistir, mucha gente que asiste a un templo y que dice ser y que ha levantado la mano para recibir a Cristo, y todo eso no significa que sea hijo de Dios. Acuérdense lo que Jesucristo les dice: ay, hermanos, que yo conozco al Señor. Eso no te sirve de nada. Pero ¿cómo dice usted? Usted no hereje. No, porque Jesús lo dice. Dice, aquellos que le dijeron, Señor, no hicimos esto en tu nombre, nosotros te conocemos. Entonces Jesús le dice, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Te voy a dar un consejo. A ti no te conviene hablar que tú conoces a Cristo. A ti te conviene preocuparte que Él te conozca a ti. Porque cuando se corta el queso, cuando se corta la torta, cuando se decía el punto final, no dice, tú no vas a decir yo te conozco, porque Jesús le dijo a algunos que dijeron eso, apartado de mí, hacedor de maldad. Dice, es importante que Jesucristo te conozca a ti. Dice, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. No dice, nunca me conociste, dice, nunca yo te conocí. Asegúrese que Jesús le conoce a usted. Después entramos en ese tema. Lo voy a dejar ahí. Sí, asegúrese que Jesús lo conoce a usted. Entonces dice, uso de los dones está ligado al lugar físico. No, dice, sin embargo, a las personas que va a dirigir esta carta no tenían un templo donde congregarse. A lo más usaban sus casas para congregarse, pero igual usaban sus dones, porque los dones están destinados como herramientas para cumplir lo que Dios nos ordena, y hacer esto no depende de un lugar físico. Los dones son herramientas espirituales para realizar la obra de Dios, que es sobrenatural, que se requiere algo. Los dones no dependen de un lugar físico. Y nosotros llamamos, siempre usamos dones de utilidad pública. No, hermano, los dones son herramientas porque Dios te da una orden, y muchas veces confundimos los propósitos de una iglesia o lo que quiere hacer una iglesia. Los dones, no, yo estoy sirviendo a Dios. Hay muchas cosas de las cuales tú te vas a tener que arrepentir, de que tú creíste que estabas sirviendo a Dios y nunca lo serviste. Vas a tener que arrepentirte. Por eso dice la Biblia que Dios limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Y qué es lo que es una obra muerta? Es todo aquello que se hace para Dios y en el nombre de Dios y que Dios nunca mandó. Porque como Dios no lo mandó, aunque tú crees que estás sirviendo a Dios, es una obra muerta que no da frutos espirituales. Por eso, yo como pastor siempre le insisto a la gente que me dice, pastor, ¿qué cree usted que yo puedo hacer? ¿En qué puedo servir? ¿Qué es el ministerio que yo puedo realizar? Yo le digo a la gente, para no tener que responder ante Dios, ante eso,
Si usted una persona me va a hablar a mí en ese tiempo, chuta, yo tenía muchas necesidades. Por ejemplo, yo necesitaba una secretaria o secretario que me habría aliviado harto la pega en muchos aspectos. No la tenía. Entonces le podía decir, hermano, usted, o hermanito, usted me puede servir de secretario. No, no, no. Mi respuesta a las personas que me preguntan eso es, ¿qué le dijo Dios a usted que hiciera? ¿Qué es lo que le dijo Dios a usted que hiciera? No lo que el pastor ni que el directorio quiere que haga. ¿Qué le dijo Dios? Porque usted recibe órdenes de Dios, no de personas. Entonces, como la iglesia se ha institucionalizado y como los pastores muchas veces o líderes ejercen una autoridad casi tiránica sobre la iglesia, algunas veces que no está guardada relación con Dios, van por sus propios caminos y le dicen a los hermanos que tienen que someterse, porque la Biblia dice que deben someterse a sus pastores. Pero cuando la Biblia dice someterse a sus pastores, dice someterse a sus pastores. ¿En qué? En cuanto los pastores hablen de la palabra de Dios y te confronten a Dios. Si la Biblia dice no mentir, tú te sometes a eso porque el pastor está hablando de la Biblia. No. Pero cuando los pastores actúan en función de intereses personales, tú tienes por qué obedecer eso. Tú tienes que obedecer lo que va en camino al propósito de Dios. Por eso debe ser un conocedor de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona me pregunta a mí, pastor, ¿en qué yo puedo servir? Yo no le voy a decirle esto y esto, no. ¿En qué Dios te dijo que tú hicieras? Yo hablándole eso a una hermana una vez, me dijo, pastor, y la hermana estaba bien complicada. Y de pronto se dio cuenta que se le estaban abriendo las puertas para servir a las mujeres que estaban en una necesidad. Y empezó a darse cuenta que esto se hacía repetitivamente. Entonces me dijo, pastor, ¿sabe qué? Ya entiendo lo que quiere Dios conmigo. Dios quiere que organice a las mujeres para ayudarlas en muchas. Y empezó a hacer un ministerio con damas. ¿Se lo dije yo? No. ¿Qué se lo dijo Dios? Pero cuando tú estás siendo empujado por Dios a algún servicio y no obedeces, te complica la cosa. Se te complica la cosa. Porque si tú no me obedeces a mí como pastor, no tienes ningún problema. Pero si tú no le obedeces a Dios, pues ahí estás complicado, muy complicado. Bueno, entonces, cada persona ejerce su don conforme a lo que Dios le dio. Dice, sin embargo, a la persona que dirigía esta casa no tenían un templo donde congregarse, y a lo más usaban sus casas para congregarse, pero igual usaban sus dones porque los dones están destinados como herramienta para cumplir lo que Dios nos ordenó hacer, y por eso no dependen del lugar. Cuando estamos exhortando a las personas en el nombre de Jesucristo, debemos hacerlo conforme a Dios y su palabra, y no conforme a los deseos personales. Aun cuando haya palabra profética, palabra de ciencia o de sabiduría, el discípulo que manifiesta el don de la palabra debe asegurarse que lo que va a decir viene de Dios y lo puede discernir a través de saber que la palabra cumple con el propósito de Dios y no contradice la Escritura. O sea, si yo tengo algo que decir, tengo que asegurarme que lo que estoy diciendo va hacia los propósitos de Dios y no contradice la Escritura. Mire, interesante, porque en Apocalipsis 20 dice, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que le da vida a la profecía es apuntar a Cristo, el testimonio de Jesucristo. O sea, andar profetizando por profetizar no tiene ningún propósito. Dice, apunta a Cristo, todo apunta a Cristo, todo es Cristo. Las cosas fueron hechas por Él y para Él. Entonces, me recuerdo que un día una mujer que venía llegando a la congregación pidió hablar conmigo, fue a la oficina y me dijo, pastor, ¿cuándo va a haber reunión administrativa en esta iglesia? Porque tengo muchas cosas que decir. Porque hay algunas cosas que no le habían parecido bien, ella venía llegando del norte y se estaba integrando a la congregación. Y le dije, mi querida hermana, a la gente ni a mí me interesa lo que usted tenga que decir. Y la mujer se me puso así. Más aún, para su tranquilidad, a la iglesia tampoco le interesa lo que yo tenga que decir. Pero si usted tiene algo de Dios, una palabra de Dios, para decirnos a nosotros como iglesia, queremos escucharla. Pero si algo que usted tiene no nos interesa, a mí no me interesa nada. Pero si tiene una palabra de Dios, sí estamos interesados. ¿Usted trae una palabra de Dios para la iglesia? Se cayó y no me dijo nada. Y se fue. Porque la Biblia dice que si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. Mucha gente de la iglesia se para a hablar y rara vez toma la escritura para soltar. Antes algunas personas lo hacían.
hermano, yo, según lo que dice aquí la palabra, y no soltaban con la palabra. Pero hay un tiempo en que mucha gente se para a hablar lo que piensa, lo que cree. A nadie le interesa. Por eso dice la Biblia, si alguno hable, hable conforme a las palabras que Dios da. Y si alguno ministre, ministre conforme al poder de Dios da. Cuando usted tenga que exhortar a los hermanos, no lo exhorte conforme a sus pensamientos. Siempre use la Biblia, la palabra de Dios. Mira, hermano, esto dice la palabra de Dios. Y yo creo que debemos andar en esta palabra. Y si usted tiene la capacidad de explicarlo un poquito más, amén, qué bueno es. Pero no hable de lo que usted cree, hable de lo que dice Dios. El discípulo que manifiesta el don de la palabra debe asegurarse de lo que va a decir y lo puede decir que viene de Dios. Y lo puede decir a través de la Escritura y lo puede decir. Perdón. En, en algunas administraciones, servicios, se hace evidente, perdón, la manifestación del poder, como el caso del don de sanidad. Y en general todos los dones son manifestaciones sobrenaturales del Señor. Todos los dones son manifestaciones sobrenaturales del Señor. Por lo cual si ese poder no se manifiesta, no hay administración, no hay que ministrar. Y se debe evitar pretender forzar la administración o simular la manifestación, porque la gloria es de Dios y le pertenece a Dios y a su Hijo Jesucristo. De repente hay gente que quiere forzar la manifestación de los dones y que oran y que no, y que todo. No, hermano, nosotros no forzamos. Dice, si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Si no hay manifestación de poder, no hay. Si no se sana, no se sanó. Algunos incluso tratan de empujar a las personas para que se caigan y cosas por el estilo. Eso no es de Dios. Si Dios toca a una persona, lo va a tocar él, no tú. Por eso, si alguno ministra conforme al poder que Dios da, no a tu propio poder ni a tu autoridad, sino al poder que Dios da. Dios manifiesta su poder, no hay necesidad de forzarlo, ni simularlo. Mi querido hermano, ese sería el estudio de hoy día y espero que sea una bendición para su vida. No agoto el tema. Yo no he agotado el tema. Yo he dado algunas luces. Para que no salga un crítico por ahí, mira, el pastor no dijo esto, no dijo todo. No, en el tiempo que tengo yo lo estimulo a usted para entusiasmarlo a escudriñar más. Y puede que haya otras personas que también le puedan bendecir. Yo hago lo que Dios me da a mí para bendecirlo. Entonces no voy a decir, agoté el tema, no lo agoté. Tomé lo que Dios me haya dado para mí. Hay otras personas que pueden aportarle más sobre esto mismo. Y a lo mejor darle más luces que yo no le puedo dar. Entonces paramos esto ahí y paro la grabación para después mandárselo a usted.